Bienvenidos un día más a su canal favorito, el lugar donde la pasión otomana y las historias de amor más dulces se dan cita. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que con energía y listos para sumergirse en una historia que literalmente derrite corazones. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado las redes sociales, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír y hasta lagrimear un poquito. Sí, estoy hablando de Halil y Esra, y de su amor que parece sacado de un cuento de hadas turco. Prepárense porque vamos a desmenuzar su historia, desde sus inicios hasta el presente, y a analizar por qué su relación es tan especial y, sobre todo, porque nos tiene a todos completamente enganchados. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguna de nuestras historias de amor turcas, chismes jugosos sobre sus actores favoritos y muchísimas sorpresas más. Así que ya saben, un clic, y formarán parte de esta gran familia turca que tanto amamos. Ahora sí, empecemos. Halil y Esra, esos nombres ya suenan a pasión, ¿verdad? Su historia no es la típica historia de amor hollywoodense. No es un flechazo instantáneo en una alfombra roja, ni un encuentro casual en un café de París. Su historia es más real, más auténtica, y por eso conecta tanto con nosotros. Todo comenzó como muchas historias hoy en día en las redes sociales. Sí, amigos, Instagram fue el cupido moderno que unió a Halil y Esra. Ambos eran influencers, cada uno con su propio nicho, pero con una cosa en común: un montón de seguidores que apreciaban su autenticidad y su cercanía. Halil, con su sonrisa encantadora y su estilo relajado, era conocido por sus blogs sobre viajes, su pasión por la fotografía y su amor por la cultura turca. Sus vídeos eran una ventana a paisajes impresionantes, desde las playas turquesas de Antalya hasta las calles laberínticas de Estambul. Halil no solo mostraba los lugares, sino que compartía sus experiencias, sus encuentros con la gente local, sus descubrimientos culinarios y sus reflexiones sobre la vida. Su feed era un mosaico de colores, culturas y emociones, y sus seguidores lo amaban por eso. Además, Halil era un defensor de las tradiciones turcas, y a menudo compartía contenido sobre la música, la danza, la gastronomía y la historia de su país. Era un verdadero embajador de la cultura turca en el mundo digital. Esra, por otro lado, era una experta en moda, belleza y estilo de vida saludable. Sus tutoriales de maquillaje eran famosos, y su energía positiva contagiaba a todos sus seguidores. Esra no solo enseñaba a maquillarse, sino que también daba consejos sobre cuidado de la piel, nutrición, ejercicio y bienestar emocional. Su objetivo era ayudar a sus seguidoras a sentirse más seguras, hermosas y felices consigo mismas. Además, Esra era una apasionada de la moda, y su estilo era una mezcla de tendencias actuales y toques personales. Le encantaba experimentar con diferentes colores, texturas y estampados, y siempre encontraba la forma de lucir elegante y sofisticada. Sus colaboraciones con marcas de moda y belleza eran muy populares, y sus seguidores siempre estaban ansiosos por saber cuáles eran sus últimos descubrimientos. Un día, por esas cosas del algoritmo, Instagram sugirió a Halil que siguiera a Esra. Y vaya que fue una buena sugerencia. Halil quedó prendado al instante por la belleza y la personalidad de Esra. Empezó a seguirla, a darle me gusta a sus fotos y a dejarle comentarios divertidos. Sus comentarios no eran los típicos cumplidos superficiales. Halil se tomaba el tiempo de leer los posts de Esra, y respondía con ingenio y perspicacia, mostrando que realmente le interesaba lo que ella tenía que decir. Esra al principio no le prestó mucha atención. Era una chica ocupada, con muchos seguidores y un montón de mensajes que responder. Su bandeja de entrada estaba inundada de cumplidos, preguntas y solicitudes de colaboración. Era difícil destacar entre la multitud. Pero la insistencia de Halil y sobre todo su ingenio y su buen humor terminaron por llamar su atención. Sus comentarios eran diferentes, originales y siempre la hacían sonreír. Empezaron a interactuar por mensajes directos, a compartir historias y a descubrir que tenían muchísimo en común. Ambos eran apasionados por sus proyectos, amaban viajar, y tenían una visión similar de la vida. Descubrieron que compartían un amor por la música tradicional turca, por la cocina mediterránea y por la filosofía de vivir el presente. Hablaban durante horas sobre sus sueños, sus miedos, sus aspiraciones y sus experiencias. Se sentían conectados a un nivel más profundo que la simple atracción física.
Después de semanas de conversaciones virtuales, decidieron dar el gran paso y conocerse en persona. La cita fue en un café tranquilo en Estambul, llamado Hizlibaze, un lugar conocido por su ambiente romántico y su delicioso café turco. Según cuentan los camareros que los atendieron ese día, la química fue instantánea. Halil llegó puntual con un ramo de tulipanes rojos, las flores favoritas de Esla. Ella lo esperaba en una mesa junto a la ventana, luciendo un vestido blanco que resaltaba su belleza natural. Hablaron durante horas, rieron a carcajadas y se sintieron como si se conocieran de toda la vida. El tiempo pareció detenerse mientras compartían historias, sueños y risas. Al final de la cita, ambos sabían que este era solo el comienzo de algo especial. A partir de ese día, Halil y Esla se volvieron inseparables. Empezaron a aparecer juntos en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus citas, sus viajes y sus momentos más divertidos. Sus seguidores, por supuesto, enloquecieron. Sus primeras fotos juntos fueron en la Capadocia, con los globos aerostáticos como telón de fondo. La imagen era simplemente mágica, y rápidamente se volvió viral. A partir de ahí, cada foto que publicaban juntos generaba miles de comentarios y me gusta. La gente amaba verlos juntos. Les encantaba su química, su complicidad y su forma tan auténtica de mostrar su amor. Halil y Esla se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto de que el amor verdadero puede surgir en cualquier lugar, incluso en las redes sociales. Su relación era un soplo de aire fresco en un mundo digital a menudo superficial y competitivo. Mostraban que era posible ser auténtico y vulnerable en las redes sociales, y que el amor verdadero podía florecer incluso en este entorno. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial la relación de Halil y Esla? Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, su autenticidad. Halil y Esla no intentan ser perfectos. No esconden sus defectos ni sus momentos de debilidad. Se muestran tal como son con sus virtudes y sus defectos, y eso los hace mucho más cercanos y reales para sus seguidores. Comparten sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos, sus momentos de felicidad y sus momentos de duda. No tienen miedo de mostrarse vulnerables y humanos, y eso es algo que sus seguidores valoran enormemente. En segundo lugar, su química. La forma en que se miran, en que se ríen juntos, en que se apoyan mutuamente, es simplemente contagiosa. Se nota que se aman de verdad, y que disfrutan estar juntos. Su conexión es palpable y se puede sentir a través de la pantalla. Se complementan a la perfección, se entienden con una sola mirada y se hacen reír mutuamente. Su relación es una fuente de inspiración para muchos, que ven en ellos un ejemplo de amor verdadero y duradero. Y en tercer lugar, su pasión por la vida. Halil y Esla son dos personas muy activas, que siempre están buscando nuevas aventuras y nuevos proyectos. Viajan por el mundo, prueban cosas nuevas y comparten sus experiencias con sus seguidores. Su energía es inspiradora y nos motiva a todos a vivir la vida al máximo. Desde clases de cocina turca hasta excursiones en bicicleta por la costa mediterránea, Halil y Esla siempre están buscando nuevas formas de disfrutar la vida. Su entusiasmo es contagioso, y anima a sus seguidores a salir de su zona de confort y a explorar el mundo que los rodea. Pero como en toda relación, Halil y Esla también han tenido sus altibajos. Han enfrentado críticas, rumores y malentendidos. Pero siempre han logrado superarlos juntos, gracias a su amor, su confianza y su comunicación. Han aprendido a comunicarse de forma abierta y honesta, a resolver sus conflictos de manera constructiva y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Una de las mayores pruebas que tuvieron que superar fue cuando Halil recibió una oferta de trabajo en el extranjero. Tuvo que mudarse a otro país durante varios meses, y eso significó estar lejos de Esla. La oferta era para trabajar como fotógrafo en un proyecto documental en la Patagonia, una oportunidad única para avanzar en su carrera. Fue un momento difícil para ambos. Tuvieron que aprender a mantener su relación a distancia, a confiar el uno en el otro, y a encontrar nuevas formas de comunicarse. Las largas horas de diferencia horaria, la falta de contacto físico y la soledad fueron un desafío para ambos. Pero a pesar de la distancia, su amor se mantuvo fuerte. Hablaban por videollamada todos los días, se enviaban mensajes de texto constantemente y se hacían visitas sorpresa cuando podían. Halil aprovechaba cada fin de semana libre para viajar a Turquía y pasar tiempo con Esla.
Esla, por su parte, le enviaba paquetes con comida turca y mensajes de apoyo para que se sintiera cerca de casa. Demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la distancia. Finalmente Halil regresó a Turquía, y la pareja se reunió. Su reencuentro fue emocionante y conmovedor, y reafirmó aún más su amor. La bienvenida que Esla le preparó a Halil fue digna de una película romántica. Decoró su apartamento con fotos de ambos, preparó su plato favorito y lo esperó con una sonrisa radiante. Desde entonces, Halil y Esla han seguido construyendo su vida juntos. Han lanzado nuevos proyectos, han viajado por el mundo, y han seguido compartiendo su amor con sus seguidores. Han creado una marca personal sólida, basada en la autenticidad, la pasión y el compromiso social. Han colaborado con organizaciones benéficas, han promovido causas sociales y han utilizado su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿habrá boda a la vista? Los rumores de compromiso han estado circulando por las redes sociales durante meses, y todos estamos ansiosos por ver a Halil y Esla dar el siguiente paso. Los fans han estado analizando cada foto, cada comentario y cada publicación en busca de pistas sobre un posible compromiso. Si bien aún no hay confirmación oficial, todo parece indicar que la boda está más cerca de lo que pensamos. Recientemente se les vio visitando joyerías en Estambul, y Esla ha estado luciendo un anillo sospechoso en sus últimas fotos. Los medios de comunicación turcos han estado especulando sobre el diseño del anillo, el lugar de la boda y la lista de invitados. Así que, amigos, mantengan los ojos bien abiertos, porque podríamos tener una boda turca de ensueño muy pronto. Y por supuesto, aquí en el canal, les traeremos todos los detalles. Tendremos cobertura exclusiva del evento, entrevistas con los novios y los invitados, y todos los chismes jugosos que quieran saber. Pero más allá de la boda, lo importante es que Halil y Esla han encontrado el amor verdadero. Han construido una relación sólida, basada en la confianza, el respeto y la pasión. Su historia es un ejemplo de que el amor puede surgir en cualquier lugar, y que puede superar cualquier obstáculo. Su relación es un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico y desencantado. Y esa, mis queridos amigos, es la razón por la que su amor turco derrite corazones. Porque es real, es auténtico y nos inspira a todos a creer en el amor verdadero. Nos recuerda que el amor no tiene fronteras, ni idiomas, ni plataformas. Que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que puede florecer incluso en los entornos más desafiantes. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la historia de Halil y Esla tanto como yo. En resumen, hemos visto cómo su amor surgió en las redes sociales, cómo han superado los obstáculos, y por qué su relación es tan especial y conmovedora. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no se olviden de dejarme un comentario aquí abajo. ¿Qué es lo que más les gusta de la relación de Halil y Esla? ¿Creen que se casarán pronto? Quiero saber sus opiniones. Compartan sus teorías, sus deseos y sus predicciones sobre el futuro de esta pareja adorable. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles historias de amor turcas, chismes jugosos sobre sus actores favoritos y muchísimas sorpresas más. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayendo contenido de calidad para todos ustedes. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan nuestras próximas entrevistas exclusivas, nuestros análisis de las últimas series turcas y nuestros concursos con premios increíbles. Les mando un abrazo enorme desde Turquía, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que el amor turco los acompañe siempre.